Hola y sean bienvenidos al Libro del Ciervo. El día de hoy les traigo el iceberg de muertes extrañas. Antes de empezar me gustaría decir unas cosas. Lo primero es que en cada puesto no abarcaré mucha información sobre la vida de cada persona, solo daré una pequeña información de quién era la persona y los detalles de su muerte. Otro detalle es que debido a lo extenso del iceberg, este será dividido en diferentes videos, para después juntarse en uno solo más adelante. Esta lista no fue creada por mí, dejaré el link del iceberg original en la descripción. Y bien, sin querer alargar mucho más el video, comencemos con el nivel 1 del iceberg. Brandon Lee. Brandon Bruce Lee fue un actor y artista marcial estadounidense. Estableciéndose como una estrella de acción en ascenso a principios de la década de 1990, consiguió su papel decisivo como Eric Draven en la película de fantasía oscura El Cuervo de 1994. Sin embargo, la carrera de Lee se vio truncada por su muerte accidental durante la producción de El Cuervo. Lee era hijo del artista marcial y estrella de cine Bruce Lee, quien murió cuando tenía 8 años. Lee, que siguió los pasos de su padre, se formó en artes marciales y estudió actuación. Brandon Lee tuvo una carrera cinematográfica bastante corta, falleció el 31 de marzo de 1993 a la edad de 28 años tras recibir un disparo accidental mientras rodaba una escena de la película El Cuervo. Antes de grabar la escena, se había colocado una bolsa de tinte rojo bajo la ropa y cerca a su abdomen que él mismo haría estallar al detonar la pistola. La primera prueba fue satisfactoria, pero Lee insistió en repetirla. Dicha escena mostraba al personaje de Lee entrando a su apartamento y descubriendo a su prometida, siendo golpeada por matones, además recibiría disparos por parte de estos. Anteriormente a la toma fatídica, se había rodado un primer plano del revólver calibre 11 milímetros usado. Normalmente, para dichos primeros planos se usan cartuchos inertes, sin pólvora ni fulminante. No obstante, por falta de presupuesto, se adquirieron cartuchos reales. Los expertos en armas de fuego que trabajaron en la producción de la película decidieron, por estas razones económicas, desmontar ellos mismos las balas para causar un efecto de explosión ante las cámaras sin que el proyectil disparado cause daño. Lograron quitar la pólvora, pero no el fulminante. Tras algunos días de probar y desarmar algunos de los cartuchos, el equipo especializado en esta materia mezcló por descuido los cartuchos manipulados con los cartuchos intactos, al igual que los cartuchos inertes con los cartuchos de fogueo, que son como cartuchos comunes y corrientes, teniendo todos los elementos naturales, la pólvora y el fulminante, pero no el proyectil, permitiendo así que el arma disparada no cause un riesgo real. Al grabar la fatídica escena, Lee estaba entrando por una puerta y recibió el disparo accidental de cartuchos a una distancia de entre 12 a 15 pies. Aquí, se disparó un cartucho de fogueo y los gases del disparo hicieron que la bala disparada anteriormente, que se había quedado atrapada en el cañón, saliera con la misma fuerza que un arma cargada por un cartucho de verdad, impactando fuertemente en el abdomen de Lee. Este cayó al suelo, herido mortalmente. Cuando el reparto y equipo de producción de El Cuervo notaron que el actor no se levantaba, lo trasladaron inmediatamente al hospital, donde estuvo más de 5 horas en cirugía. Sin embargo, los intentos de salvarlo fueron en vano. Lee fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos de trauma neuro. Se supo que la bala perforó el abdomen y varios órganos vitales y se detuvo al lado de su espina dorsal. Brandon Lee, de 28 años de edad, falleció a las 13:03 de la tarde del 31 de marzo de 1993. El metraje de la toma fatal fue utilizado como evidencia en la investigación y más tarde fue quemado personalmente por el director Alex Proyas. Conde de Caernarvon. George Edward Herbert, quinto conde de Caernarvon, llamado Lord Porchester hasta 1890, fue un par y aristócrata inglés mejor conocido como el patrocinador financiero de la búsqueda y excavación de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. El 19 de marzo de 1923, Caernarvon sufrió una grave picadura de mosquito que se infectó con un corte de navaja. El 5 de abril falleció, según informes contemporáneos, por envenenamiento de la sangre que progresó a neumonía. Crisipo. Crisipo de Soli fue un estoico griego filósofo, se mudó a Atenas cuando era joven, donde se convirtió en alumno del filósofo estoico Cleantes. Crisipo sobresalió en lógica, teoría del conocimiento, ética y física. Creó un sistema original de lógica proposicional para comprender mejor el funcionamiento del universo y el papel de la humanidad dentro de él. Murió durante la 143 Olimpiada a la edad de 73 años. Diógenes da dos relatos diferentes de su muerte.
En el primer relato, Crisipo sufrió mareos después de haber bebido vino sin diluir en un banquete y murió poco después. En el segundo relato, estaba viendo a un burro comer unos higos y gritó: «Ahora dale un trago de vino puro al burro para lavar los higos», por lo que murió en un ataque de risa. Philip Hughes. Philip Joel Hughes fue un jugador de críquet australiano que jugó críquet doméstico para Australia del Sur. El 25 de noviembre de 2014, Hughes recibió un golpe en el cuello con la pelota. Hughes llevaba puesto un casco, pero la pelota golpeó un área desprotegida justo debajo de su oreja izquierda. Se derrumbó antes de recibir reanimación boca a boca y posteriormente fue llevado al hospital, donde se sometió a una cirugía y se le colocó en coma inducido. En la mañana del 27 de noviembre de 2014, Hughes murió a causa de las heridas que había tenido 3 días antes de cumplir 26 años. Tennessee Williams. Thomas Lanier Williams, conocido por su seudónimo Tennessee Williams, fue un dramaturgo y guionista estadounidense. Es considerado uno de los 3 dramaturgos más destacados del teatro estadounidense del siglo XX. A los 33 años, después de años de oscuridad, Williams repentinamente se hizo famoso. Gran parte del trabajo más aclamado de Williams ha sido adaptado al cine. También escribió cuentos, poesía, ensayos y un volumen de memorias. El 25 de febrero de 1983, Williams fue encontrado muerto a los 71 años en su suite del hotel de Nueva York. El médico forense jefe de la ciudad de Nueva York, Elliot Gross, informó que Williams murió asfixiado al inhalar la tapa de plástico de una botella del tipo que se usa en las botellas de aerosol nasal o solución para los ojos. El informe fue posteriormente corregido el 14 de agosto de 1983, para afirmar que Williams había estado usando la tapa de plástico que se encontraba en su boca para ingerir barbitúricos y en realidad había muerto a causa de un nivel tóxico de seconal. Esquilo. Esquilo fue un dramaturgo griego. Predecesor de Sófocles y Eurípides, es considerado como el primer gran representante de la tragedia griega. Solo 7 de sus 70 a 90 obras estimadas han sobrevivido. Sobre su muerte, mientras se había retirado a meditar o escribir a las afueras de la ciudad de Yela, Esquilo habría muerto al recibir sobre su cabeza el impacto del caparazón de una tortuga que había arrojado un águila. El ave habría confundido su cabeza calva con una roca. Previamente, un oráculo le había emitido la predicción de que un dardo venido del cielo lo mataría. Elisa Lam. El 19 de febrero de 2013, el cuerpo de la turista chino-canadiense Elisa Lam fue recuperado de una gran cisterna en lo alto del hotel. Fue vista con vida por última vez el 31 de enero y sus padres la reportaron como desaparecida el 1 de febrero. Su cuerpo fue descubierto por un trabajador de mantenimiento del hotel que investigaba quejas de inundaciones y baja presión de agua. El interés en la desaparición de Lam aumentó el 13 de febrero cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó imágenes de la cámara de seguridad de ella comportándose de manera errática en el ascensor de un hotel el día en que fue vista con vida por última vez. El video se volvió viral. Si bien una autopsia realizada el 21 de febrero no fue concluyente para determinar la forma de la muerte de Lam, la oficina del forense del condado de Los Ángeles dictaminó posteriormente que la muerte fue un accidente y que el trastorno bipolar fue un factor contribuyente significativo. Rasputín. Grigori Rasputín fue un místico ruso y hombre santo autoproclamado que se hizo amigo de la familia de Nicolás II, el último emperador de Rusia, ganando así una influencia considerable en la Rusia imperial tardía. Un grupo de nobles encabezados por el príncipe Félix Yusupov, el gran duque Dmitri Pavlovich y el político derechista Vladimir Puriskevich decidieron que la influencia de Rasputín sobre la zarina amenazaba al imperio, y tramaron un plan en diciembre de 1916 para matarlo, aparentemente atrayéndolo a Palacio Moika de los Yusupov. Rasputín fue asesinado durante la madrugada del 30 de diciembre de 1916 en la casa de Félix Yusupov. Murió de 3 heridas de bala, una de las cuales fue un disparo a quemarropa en la frente. Poco se sabe con certeza sobre su muerte más allá de esto, y las circunstancias de su muerte han sido objeto de considerable especulación. Según el historiador Douglas Smith, nunca se sabrá lo que realmente sucedió en la casa de Yusupov el 17 de diciembre. La historia que Yusupov contó en sus memorias, sin embargo, se ha convertido en la versión más frecuente de los hechos. Yusupov dijo que invitó a Rasputín a su casa poco después de la medianoche y lo condujo al sótano. Yusupov le ofreció a Rasputín té y pasteles que habían sido mezclados con cianuro. Rasputín inicialmente rechazó los pasteles, pero luego comenzó a comerlos y, para sorpresa de Yusupov, no pareció verse afectado por el veneno. Rasputín luego pidió un poco de vino,
que también había sido envenenado y bebió 3 vasos, pero aún no mostró signos de angustia. Yusupov se excusó para subir las escaleras, donde esperaban sus compañeros conspiradores. Tomó un revólver, luego regresó al sótano y le dijo a Rasputín que mejor miraría el crucifijo y rezaría, refiriéndose a un crucifijo en la habitación, y luego le disparó una vez en el pecho. Luego, los conspiradores se dirigieron al departamento de Rasputín, con su cotín vistiendo el abrigo y el sombrero de Rasputín en un intento de hacer que pareciera que Rasputín había regresado a casa esa noche. Al regresar al Palacio Moika, Yusupov volvió al sótano para asegurarse de que Rasputín estaba muerto. De repente, Rasputín saltó y atacó a Yusupov, quien se liberó con un poco de esfuerzo y huyó escaleras arriba. Rasputín siguió a Yusupov al patio del palacio, donde Puriskevich le disparó. Se derrumbó en un banco de nieve. Luego, los conspiradores envolvieron su cuerpo en tela, lo llevaron al puente Petrovsky y lo arrojaron al río. Sófocles. Sófocles es uno de 3 trágicos griegos antiguos, al menos una de cuyas obras ha sobrevivido en su totalidad. Sófocles escribió más de 120 obras de teatro, pero solo 7 han sobrevivido en forma completa. Durante casi 50 años, Sófocles fue el dramaturgo más célebre en los concursos dramáticos de la ciudad-estado de Atenas que tenían lugar durante las fiestas religiosas. Sófocles murió a la edad de 90 o 91 años en el invierno de 406 a.C. Al igual que con muchos hombres famosos en la antigüedad clásica, su muerte inspiró una serie de historias apócrifas. La más famosa es la sugerencia de que murió por el esfuerzo de tratar de recitar una oración larga de su Antígona sin detenerse para respirar. Otro relato sugiere que se atragantó mientras comía uvas un festival en Atenas. Un tercero sostiene que murió de felicidad después de obtener su victoria final en la ciudad dionisíaca. Steve Irwin. Stephen Robert Irwin, apodado El Cazador de Cocodrilos, fue un cuidador del zoológico, conservacionista, personalidad de televisión, educador de vida silvestre y ambientalista australiano. Irwin creció rodeado de cocodrilos y otros reptiles y su padre Bob lo educó al respecto. Alcanzó la fama internacional con la serie de televisión El Cazador de Cocodrilos de 1996 a 2007. Irwin murió el 4 de septiembre de 2006, luego de ser perforado en el pecho por una púa de raya de cola corta mientras filmaba en la Gran Barrera de Coral. El aguijón penetró en su pared torácica y le causó un traumatismo masivo. Se cree que la muerte de Irwin es la única fatalidad de una raya capturada en video. Su muerte fue recibida con consternación y dolor por parte de los fanáticos, los medios de comunicación, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro. Un funeral privado tuvo lugar el 9 de septiembre de 2006. Irwin fue enterrado en una ceremonia privada en el Zoológico de Australia más tarde ese mismo día. Accidente de la zona crepuscular. El 23 de julio de 1982, un helicóptero se estrelló en California, Estados Unidos, durante la realización de Twilight Zone, la película. El accidente le quitó la vida al actor Vic Morrow y a 2 niños actores que estaban en el suelo e hirió a los 6 pasajeros del helicóptero. El incidente dio lugar a años de acciones civiles y penales contra el personal que supervisaba el rodaje, incluido el director John Landis, y la introducción de nuevos procedimientos y estándares de seguridad en la industria cinematográfica. Alan Pinkerton. Alan Pinkerton fue un tonelero, abolicionista, detective y espía escocés, mejor conocido por crear la Agencia Nacional de Detectives de Pinkerton en los Estados Unidos y su afirmación de haber frustrado un complot en 1861. Después de la guerra, sus agentes desempeñaron un papel importante como rompehuelgas, en particular durante la guerra. Pinkerton murió en Chicago el 1 de julio de 1884. Se suele decir que Pinkerton resbaló en el pavimento y se mordió la lengua, lo que le provocó gangrena. Alexander Litvinenko. Alexander Litvinenko fue un desertor ruso naturalizado británico y exoficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, que se especializó en abordar el crimen organizado. Destacado crítico del presidente ruso Vladimir Putin, asesoró a la inteligencia británica y acuñó el término «Estado mafioso». En noviembre de 1998, Litvinenko y varios otros oficiales del Servicio Federal de Seguridad de Rusia acusaron públicamente a sus superiores de ordenar el asesinato del oligarca ruso Boris Berezovsky. Litvinenko fue arrestado en marzo siguiente acusado de exceder la autoridad de su cargo. Fue absuelto en noviembre de 1999, pero volvió a ser arrestado antes de que los cargos fueran nuevamente desestimados en 2000.
Huyó con su familia a Londres y obtuvo asilo en el Reino Unido, donde trabajó como periodista, escritor y consultor para los servicios de inteligencia británicos. Durante su estadía en Boston, Litvinenko escribió 2 libros, en los que acusó a los servicios secretos rusos de organizar los atentados con bombas en apartamentos rusos en 1999 y otros actos de terrorismo en un esfuerzo por llevar a Vladimir Putin al poder. También acusó a Putin de ordenar el asesinato de una periodista rusa en 2006. El 1 de noviembre de 2006, Litvinenko enfermó repentinamente. El 3 de noviembre ingresó en el hospital de Londres. Luego fue trasladado al hospital para cuidados intensivos. Más tarde, su enfermedad se atribuyó al envenenamiento con radionúclido polonio, después de que la Agencia de Protección de la Salud encontrara cantidades significativas del elemento raro y altamente tóxico en su cuerpo. Litvinenko se reunió con 2 exagentes el día en que se enfermó, en un hotel, donde se encontró una alta contaminación de polonio. Aunque ambos negaron haber actuado mal, un cable diplomático estadounidense filtrado reveló que se había dejado rastros de polonio en la casa y el automóvil que había usado en Hamburgo. En su lecho de muerte, Litvinenko afirmó que Putin había ordenado directamente su asesinato. Después de su muerte, su viuda acusó a Moscú de orquestar el asesinato. Aunque ella cree que la orden no provino del propio Putin, sí cree que se hizo a instancias de las autoridades y anunció que se negaría a proporcionar evidencia para cualquier investigación rusa por temor a que se usara indebidamente o se tergiversara. Elaine Herzberg. La muerte de Elaine Herzberg fue el primer caso registrado de muerte de un peatón que involucró a un automóvil autónomo, luego de una colisión que ocurrió a última hora de la tarde del 18 de marzo de 2018. Herzberg estaba empujando una bicicleta en una carretera de 4 carriles en Estados Unidos, cuando fue atropellada por un vehículo de prueba de Uber, que operaba en modo autónomo con un conductor de respaldo de seguridad humana sentado en el asiento del conductor. Herzberg fue llevada al hospital local donde murió a causa de sus heridas. El conductor de respaldo del vehículo fue acusado de homicidio negligente. Safí de Persia. Sam Mirza, más conocido por su nombre dinástico de Safí de Persia, que gobernó desde 1629 hasta 1642. Safí murió el 12 de mayo de 1642. Su muerte estuvo relacionada con el consumo excesivo de alcohol. Según un relato, Safí murió en un concurso de bebida con un tal Chilatse, un renombrado campeón de bebida georgiano. Taylor Mitchell. Taylor Josephine Stephanie, conocida por su nombre artístico Taylor Mitchell, fue una cantante y compositora de música country canadiense de Toronto. Mitchell murió a la edad de 19 años a causa de las lesiones y la pérdida de sangre después de que los coyotes del este la atacaran mientras caminaba. Su muerte es el único ataque mortal de coyote conocido contra un adulto y el único ataque mortal de coyote conocido contra un humano jamás confirmado en Canadá. Sorprendió a los expertos y condujo a una reevaluación del riesgo para los humanos del comportamiento depredador de los coyotes. Franz Reichelt. Franz Reichelt fue un sastre, inventor y pionero del paracaidismo francés nacido en Austria, ahora conocido como el Flying Taylor, que es recordado por saltar a su muerte desde la Torre Eiffel mientras probaba un paracaídas portátil de su propio diseño. Reichelt se había obsesionado con desarrollar un traje para aviadores que se convirtiera en un paracaídas y les permitiera sobrevivir a una caída en caso de que se vieran obligados a dejar su avión en el aire. Los experimentos iniciales realizados con maniquíes arrojados desde el 5º piso de su edificio de apartamentos habían tenido éxito, pero no pudo replicar esos primeros éxitos con ninguno de sus diseños posteriores. Anton Yelchin. Anton Yelchin fue un actor de cine y televisión estadounidense. Nacido en la Unión Soviética en una familia judía rusa, emigró a los Estados Unidos con sus padres a la edad de 6 meses. Comenzó su carrera como actor infantil. Después de que Yelchin no pudo llegar a un ensayo, sus amigos lo encontraron después de la medianoche del 19 de junio de 2016, atrapado entre su jeep y un poste de la puerta de un pilar de ladrillo afuera de su casa. Cuando Yelchin salió de su automóvil y fue a revisar su puerta cerrada y el correo, el vehículo aparentemente rodó por su camino de entrada, que estaba en una pendiente pronunciada, y lo atrapó contra el pilar y una cerca de seguridad. Yelchin fue declarado muerto en el lugar a la edad de 27 años. La oficina del forense del condado de Los Ángeles identificó la causa de la muerte como asfixia traumática contundente y declaró que no hubo circunstancias sospechosas obvias involucradas. Bernd Brandes. Bernd Brandes es la víctima del famoso caso de Armin Meiwes, el cual por voluntad propia decidió ser comido por este mismo. Meiwes es un técnico alemán en reparación de computadoras que recibió atención internacional por quitarle la vida y comerse a una víctima voluntaria en 2001,
a quien había encontrado a través de Internet. Después de que Mayweather y la víctima intentaron comerse el cortado de la víctima, Mayweather le quitó la vida a su víctima y procedió a comer una gran cantidad de su carne. Fue arrestado en diciembre de 2002. En enero de 2004, Mayweather fue declarado culpable de homicidio involuntario y sentenciado a 8 años y 6 meses de prisión. En un nuevo juicio en mayo de 2006, fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. Edmund Ironside. Edmund Ironside fue rey de los ingleses del 23 de abril al 30 de noviembre de 1016. El reinado de Edmund se vio empañado por una guerra que había heredado de su padre. Su apodo, a Ironside, le fue dado, debido a su valor, al resistir la invasión danesa dirigida por Canuto el Grande. El 30 de noviembre de 1016 murió Edmundo. La ubicación de su muerte es incierta, aunque generalmente se acepta que ocurrió en Londres, donde Enrique de Huntingdon afirmó que fue en su versión de los hechos, escrita quizás un siglo después, que incluía la muerte de Edmund de múltiples puñaladas mientras defecaba en un retrete. Jeffrey Gaimard narra un hecho similar con el arma siendo una ballesta. Fagiliu Mukametsiano. Fagiliu era una mujer rusa que había sido declarada muerta, para después despertar repentinamente en un ataúd 2 días después durante su propio funeral en Kazán, Rusia. La conmoción la mató. Fagiliu, de 49 años, colapsó en su casa con dolores en el pecho. Los médicos de un hospital en Rusia le dijeron a su esposo que había sufrido un ataque cardíaco masivo y que estaba muerta. La familia se reunió para su funeral 2 días después y, mientras los familiares afligidos desfilaban frente al ataúd abierto, los ojos de la mujer, entre comillas, muerta, parpadearon y se abrieron. Aparentemente se escuchó a los dolientes orar por su alma para ir al cielo. Al darse cuenta de dónde estaba, comenzó a gritar. Inmediatamente la llevaron al hospital, pero solo vivió otros 12 minutos en cuidados intensivos antes de morir nuevamente, esta vez para siempre. Tapsi. Tapsi fue una elefanta asiática que fue electrocutada en Coney Island, Nueva York, en enero de 1903. Durante sus 25 años, Tapsi ganó reputación como un elefante malo y, después de quitarle la vida a un espectador en 1902, fue vendida. Tapsi se usó en trucos publicitarios y también estuvo involucrada en varios incidentes muy publicitados, atribuidos a las acciones de su manejador borracho o de los nuevos propietarios hambrientos de publicidad del parque. Los planes de fin de año de los dueños para anunciar la apertura de su nuevo parque, sacrificando a Tapsi en un ahorcamiento público y cobrando la entrada para ver el espectáculo, fueron impedidos por la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales. En cambio, el evento se limitó a los invitados y solo a la prensa, y los dueños acordaron usar un método más seguro para estrangular al elefante con cuerdas grandes atadas a un cabrestante a vapor con veneno y electrocución planeadas como respaldo. El 4 de enero de 1903, frente a una pequeña multitud de reporteros e invitados, Tapsi fue alimentada con zanahorias mezcladas con 460 gramos de cianuro de potasio, electrocutado y estrangulado, siendo la electrocución la causa final de muerte. Entre la prensa invitada ese día estaba un equipo de la compañía cinematográfica Edison Manufacturing que filmó el evento. Su película de la parte de electrocución fue lanzada para ser vista en kinetoscopios que funcionan con monedas bajo el título Electrocuting an Elephant. Probablemente sea la primera muerte filmada de un animal en la historia. Mac Edwards. Michael Edwards fue un violonchelista y profesor de música inglés. Fue miembro de la Electric Light Orchestra en sus primeros años. Edwards murió en la carretera A381 el 3 de septiembre de 2010, cuando una bala de heno cilíndrica que pesaba 600 kilogramos rodó por una ladera y chocó con la furgoneta que conducía. Gary Hoy. Gary Hoy fue un abogado del bufete de abogados en Toronto que murió cuando se autodefenestraba desde el piso 24 de su edificio de oficinas en Toronto. En un intento de demostrarle a un grupo de futuros estudiantes articulados que las ventanas de vidrio del Toronto Dominion Centre eran irrompibles, se arrojó contra el vidrio. El vidrio no se rompió cuando lo golpeó, pero el marco de la ventana cedió y él cayó y murió. Erika Marsal. Erika Marsal era una mujer recién casada de 28 años que murió junto a un caballo tras una explosión en un centro de rehabilitación equina en Florida en la que ella era trabajadora. Se dice que el accidente, que también dejó a otra mujer con heridas graves, fue causado cuando un caballo accidentalmente provocó una explosión mientras estaba siendo tratado en una cámara de alto oxígeno. Se teme que el animal dentro de una cámara hiperbárica comenzó a patear sus cascos revestidos de acero para salir y creó una chispa que provocó una gran explosión. Frank Herrmann. Frank Herrmann,
de 56 años, de Alemania, vivía debajo de un puente y sobrevivía comiendo las sobras que tiraba un supermercado local y mendigando. Una noche, lo encontraron tratando de salir a rastras de debajo del puente donde había estado durmiendo. Los médicos descubrieron que lo habían cubierto de mordeduras de rata y se lo habían comido parcialmente. Herman estaba demasiado débil para defenderse de los roedores y, aunque lo llevaron al hospital para recibir tratamiento, murió por una falla orgánica masiva. Olga Gaikovich. Olga Gaikovich era una mujer que viajaba por la carretera en un automóvil en Rusia, cuando de un momento a otro, pasa un camión en la dirección opuesta y un ladrillo sale despedido. El ladrillo se estrella directamente contra la ventana del Audi A4, golpeando la cabeza del pasajero. El automóvil continúa conduciendo al principio, pero luego reduce gradualmente la velocidad hasta detenerse. Los otros pasajeros y el conductor comienzan a gritar cuando se dan cuenta de que el pasajero delantero ha sido noqueado por el ladrillo. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital, pero luego murió a causa de sus heridas. Mary. Mary era una elefante asiática de 5 toneladas que actuó en el circo Sparks World Famous Shows. Después de acabar con la vida de un cuidador en su segundo día de trabajo, en 1916, fue ahorcada en las cercanías de Erwin. El 11 de septiembre de 1916, un hombre sin hogar llamado Red Eldridge, que consiguió un trabajo como recepcionista de hotel temporal, fue contratado como cuidador de elefantes por el circo Sparks World Famous Shows. Fue asesinado por Mary en Tennessee. Ha habido varios relatos de su muerte. Un testigo afirma que fue Eldridge quien pinchó detrás de la oreja con un gancho después de que Mary se agachó para mordisquear una sandía. Ella se enfureció, agarró a Eldridge con su trompa, lo arrojó contra un puesto de bebidas y le pisó la cabeza, aplastándola. Kenneth Pingen. El caso de relaciones con caballos de Ennenclave fue una serie de incidentes en 2005 que involucraron a Kenneth Pingen, un ingeniero que trabajaba para Boeing y residía en Washington, James Michael Tatt, camionero, y otros hombres no identificados. Pingen y Tatt filmaron y distribuyeron películas inapropiadas de relaciones con animales de Pingen recibiendo relaciones sexuales de un semental bajo el alias Mr. Hans. Después de participar en esta actividad en múltiples ocasiones durante un periodo de tiempo desconocido, Pingen recibió heridas internas fatales en uno de esos incidentes, lo que posteriormente lo llevó a su muerte. Y bien, eso ha sido todo por esta parte. Les recuerdo que aún faltan más niveles que estaré trayendo en diferentes videos. Si el video te gustó, puedes apoyarme con un comentario, like y suscripción, ya que eso ayuda a que YouTube nos recomiende más. También me gustaría invitarlos al Discord del canal, lugar donde podrás hablar con más gente de la comunidad, y bien, sin más nada que decir, me despido. Buenas noches.